Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Como Voz de Trompeta, programa que sale a ustedes todos los viernes en horario de 11 a 12 del mediodía. Estamos en vivo a través de radioves.org y este es el día que ha hecho el Señor, viernes 8 de noviembre y son las 11:01 de la mañana. Le damos la bienvenida a otra audición más de nuestro programa, esperando que en el día de hoy usted sea bendecido, edificado por nuestro Dios Todopoderoso. Rápidamente envío saludos a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, en la ciudad de Arecibo, y a mi querida hija Basti Yasbet, que significa la hermosa piedra preciosa de Jehová. Reciban saludos a nuestro querido pastor, el doctor Leonel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada aquí en la calle Carazo 146, en Guaynabo, Puerto Rico, donde militamos, servimos al Señor con gozo y con alegría. En este hermoso día quiero enviar saludos al pastor Luis Alert e indicarle a toda la audiencia que el pastor Luis Alert va a estar con mi persona, si así el Señor lo permite, el próximo viernes en nuestro programa. Vamos a estar trabajando lo que es el tema desenmascarando las tinieblas de este siglo. No se pierda este programa que promete estar saturado y lleno de la presencia del Señor. El hermano Luis Alert en un tiempo atrás fue satanista, estuvo bien envuelto en el reino de las tinieblas, tiene mucho conocimiento de estos temas y vamos a desenmascarar las tinieblas de este siglo en el nombre de Jesús, ya que el pastor Luis Alert ya no es satanista, ahora es un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, de la unción. Y nos está viendo ahora, así que pastor, te bendecimos tu familia, tu ministerio y declaramos bendición hasta que sobre y abunde sobre ti y sobre tu casa. Y sabemos que el próximo viernes nos vamos a gozar a la gloria del Señor. Así que ya lo saben, el próximo viernes va a estar con nosotros el pastor Luis Alert, ex satanista, ahora siervo de Jesucristo, lleno del poder, de la unción y de la autoridad de Dios, para derribar toda obra de maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Envío saludos a mi querido hermano, el evangelista y siervo del Señor, Junior Quiñones, que ayer tuvo un programa tremendo, poderoso. Y nuestro querido hermano Cesario y su esposa Ada Violeta. Gloria al nombre del Señor. En este día queremos decirle a los hermanos que también estén atentos a las 5 de la tarde a la Cadena del Milagro. Ahí estará saliendo en la Cadena del Milagro el programa Hablando a las Puertas de tu Alma, donde mi querido pastor, el doctor Leonel Ramírez y este servidor, el hermano José Santiago, salimos hoy a las 5 de la tarde hasta las 5:30 con nuestra invitada, la profesora Rosa María Cancel. No se pierda este segundo programa, que un programa tremendo, saturado de la bendición de Dios y de información muy valiosa e importante para toda la familia, a la gloria del Señor. También envío un saludo bien especial a mi querida y amada madre en Arecibo, mi querida madre Magdalena Concepción. Bueno, vamos a entrar en este momento a la palabra del Señor. Y en este día queremos seguir trabajando el tema que llevamos compartiendo hace 3 semanas con nuestra querida audiencia, el tema la Constitución del Reino. En este día, la tercera parte de lo que es la Constitución del Reino. Hoy vamos a culminar este tema y el próximo viernes, como les dije, vamos a hablar acerca del tema desenmascarando las tinieblas de este siglo con el pastor Luis Alert y este servidor, a la gloria y a la honra del Señor. Pues tomando o retomando nuevamente el tema de la Constitución del Reino, en la tercera parte de este mensaje en serie, volvemos a retomar el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7, el cual dice: porque no hará nada, oiga bien, nada, absolutamente nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este ha sido el texto que hemos utilizado en el programa anterior, ya que en el primer programa, donde comenzamos la explicación de la Constitución del Reino, lo explicamos basado en los 5 ministerios que son de vital importancia para la Iglesia de Jesucristo. De hecho, los 5 ministerios están diseñados por Dios para edificar, para levantar y para posicionar a la Iglesia de Cristo en este siglo, en este tiempo profético. Y en el mensaje anterior vimos cómo la nación de Israel fue arropada
por 3 años de sequía. Estos 3 años los profetizó el profeta de Dios, el profeta Elías, sobre Israel. Profetizó una gran sequía y una gran hambruna. Y esta sequía y esta hambruna vino como juicio de Dios, dado a la intuición, y escuche bien esto, del rey Acab. El rey Acab llevó al pueblo de Dios a la corrupción, a la inmoralidad espiritual, a las adoraciones de dioses paganos y de dioses ajenos al único y verdadero Dios que es Jehová, Dios de los ejércitos. Acab, todos sabemos que era un rey pagano, un rey mundano, un rey diabólico y totalmente satánico, el cual estaba siendo manipulado como una misma marioneta por su mujer Jezabel. Una mujer que la Biblia la describe como una mujer perversa, con un espíritu diabólico e infernal. Esta mujer, nada más y nada menos, era adoradora y sacerdotisa del dios Baal y del dios Asera. Le enseñamos al pueblo de Dios la semana pasada que Baal era el dios Sol. En la antigüedad, los antiguos tenían diferentes dioses. Ellos adoraban todo lo que no sabían, todo lo que ellos pensaban que conocían, ellos lo adoraban. Y en esta ocasión, Jezabel adoraba al dios Baal. El dios Baal para ella era el dios Sol, que necesitaba sacrificios humanos. Esto, hermanos queridos, era la adoración al mismo Satanás. Y hay que tener cuidado. Y la semana próxima, el pastor Aler y mi persona vamos a estar explicando ciertas cosas, y mayormente el pastor Aler, que tiene un conocimiento bien amplio en lo que es el mundo espiritual por la vivencia pasada, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque Satanás trata de usurpar algo que no es de él. De hecho, desde el principio, cuando se halló corrupción en su corazón, Dios lo tuvo que destituir. Él era un querubín protector del trono y Dios lo tuvo que destituir de su posición porque él pensaba subir a lo alto y poner su trono por arriba del trono de Dios y ser mayor que el Altísimo. Y siempre Satanás, desde que se originó maldad en su corazón, siendo Luzbel, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, siempre quiso ostentar algo que no es de él, y es la adoración. Así que vean con mucho cuidado cómo esta mujer llamada Jezabel tenía la adoración al mismo Satanás. También le enseñamos al pueblo que su marido, flojo, blandengue espiritual, llamado Acab, permitió que la idolatría. Mire, los pecados son pecados, no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Pero si hay un pecado que lo vemos desde la antigüedad, que es un pecado de depravación espiritual, como todos los demás que son una depravación espiritual. Cualquier pecado es pecado, no tiene largo, ni ancho, ni altura, no. Lo que es pecado. Lo que a Dios no le agrada, no le agrada. Pero mire, el pecado de la idolatría ha sido uno de los pecados que más consecutivamente se ha repetido en la historia. Y este hombre llamado Acab permitió que la idolatría, a través de su esposa Jezabel, que era la que lo dominaba a él, tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel. Oiga, estamos hablando de algo tan profundo, estamos hablando de algo tan delicado, que era el pueblo de Dios, Israel. Salió de los principios, salió de los mandamientos de Dios que Dios le dio a través de Moisés, aun cuando ellos siempre querían hacer lo que les daba la gana. Y se fueron en la idolatría espiritual, llevada por Acab, pero manipulada, porque el poder detrás del trono no era Acab, era Jezabel, por su esposa Jezabel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. Aquí en nuestro país, nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico, pero realmente en Puerto Rico hay muchas sectas satánicas y diabólicas. Hay muchas sectas que adoran a dioses paganos. Dioses que dice la palabra en el libro de los Salmos, que tienen orejas y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan,
tienen manos y no palpan. Y dice la palabra, no lo digo yo, no lo dice el hermano José Santiago, dice la palabra que semejante a ellos son los que lo fabrican, son los que lo hacen. Pero a nosotros, a la iglesia de Cristo, a Israel se le dio la orden, mas tú, Israel, adora a Jehová. En cierta ocasión me trae el Señor a mi memoria, cuando Jesús, haciendo un paréntesis, se encontró con la mujer samaritana, le dijo, Dios el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que le estaba hablando? De un nacimiento de adentro hacia afuera. De que ella adorara no lo que ella estaba viendo, no lo que ella podía palpar, no una imagen, porque eso es idolatría, sino al Dios que tú no lo ves, que yo no lo veo, que tú no lo has tocado, que yo no lo he tocado, ni siquiera lo hemos visto. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirte en esta mañana que somos bienaventurados, porque aunque no lo hemos visto, aleluya, lo sentimos como ríos de agua viva que corre por todo nuestro ser. Y no tenemos que ver para creer. Y no tenemos que tocar, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio de que somos hijos y de que somos hijas de Dios. Porque Dios tiene hijos, pero también tiene hijas. Ahora, este problema que se estaba suscitando en Israel, de la adoración a dioses paganos y sacrificios de niños, en nuestra actualidad también se está viendo. Como le estoy diciendo, hay sacrificios que se hacen de niños, hay sacrificios que se hacen a otros dioses y Dios no está en total acuerdo con eso. Eso es totalmente desagradable a Dios. Y lo vamos a denunciar en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha llamado a hablar las verdades de la palabra del Señor. También dijimos que Acab representaba al hombre débil de espíritu, oiga bien, y sin ningún carácter. El carácter es el conjunto de cualidades que nos definen como seres humanos. Y era débil de espíritu, era débil de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. Mire, el primer ministerio no es uno de los 5 ministerios que están en la Constitución del Reino. No es el ministerio en la iglesia. No es el ministerio de evangelista, de pastor, de profeta, de apóstol, de maestro. No. El primer ministerio es la familia. Es su hogar. Si usted no puede tener en orden su casa, en orden su hogar, usted no puede trabajar ni funcionar en un ministerio. Porque la base, la zapata, la fortaleza de ese ministerio es tu casa, es tu familia. Es cuando tú tienes un fundamento firme en tu casa y tu casa está ordenada y tus hijos están ordenados. No importa que estén apartados de la casa del Señor, pero hay un orden en tu casa. Y si están alejados y si están apartados, no te preocupes. Isaías 49:25 dice, yo salvaré a tus hijos y aún hasta la 4ª generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, van a ser alcanzados por el Dios del cielo. Pero tristemente, lamentablemente, Acab era de un espíritu débil y de un carácter totalmente flojo espiritual, totalmente inhibido, no, o sea, no tenía carácter, ni en el hogar, ni en la iglesia, podemos mencionar. Y le enseñamos al pueblo por la palabra que por esta razón Israel estaba siendo azotada por un terrible juicio de Dios, el cual había sido anunciado por el profeta Elías, mucho antes de que el juicio ocurriera. Porque antes de que los juicios ocurran, Dios los alerta. Antes de que los juicios comiencen a ejecutarse, Dios da voz de alerta. Ahora está en nosotros obedecer cuando Dios habla, está en nosotros accionar cuando Dios habla, porque lo único, y lo vamos a mencionar más adelante, que puede detener el que Dios envíe un juicio es la humillación del pueblo, no es otra cosa. Este juicio fue advertido por el profeta Elías a Acab, pero Acab, dentro de su prepotencia, pensó que esto era un cuento más de camino, que esto era un cuento literario. Da tristeza decirlo. Dios le ha hablado a Puerto Rico de 1000 formas, hermano. Pero hay gente que no cree. Hay un sector del pueblo grande, de la iglesia, que no cree. Usted sabe, le voy a decir por qué no cree. Porque ya no están en la visión del Espíritu.
porque están tan engreídos y están con tanta ñoñería espiritual que piensan que Puerto Rico es la nena linda de Jehová y que aquí nunca puede ocurrir nada. Mire, hermano, yo en mi carácter personal le quiero decir algo. Quisiera yo que aquí nunca ocurriera nada. Que aquí nunca ocurriera ningún juicio. Yadira, que está aquí conmigo en el control, quisiera lo mismo. ¿Quién quiere un mal para Puerto Rico? Nosotros no lo queremos. No tenemos ese deseo. Pero si Dios viene hablándonos, y si Dios viene hablándonos, y si Dios viene advirtiéndonos, y si Dios viene hablando a la iglesia y a todos los que tienen un ministerio, porque hay gente que tienen un ministerio, pero no valoran lo que tienen, ni hacen buen uso de lo que tienen. Entonces, ¿cómo usted piensa que Dios puede estar contento? Dios no está contento con Puerto Rico. ¿Nos ha dado tiempo? Sí, nos ha dado tiempo. ¿Ha extendido un plazo de un juicio que Dios ha hablado para Puerto Rico? Lo ha extendido. Pero cuando Dios diga se acabó ya, voy a enviar el juicio para enderezar a Puerto Rico y para enderezar a la iglesia, porque es que el problema es que Dios tiene que enderezar al pueblo. Dios lo hará. ¿Cuándo lo va a hacer? Él lo sabe. Pero de que tenemos alerta de Dios, la tenemos. Acab tenía alerta de Dios, pero dentro de su prepotencia él pensó que esto era un cuento más. Y usted sabe lo que hizo. Hizo caso omiso. Pero Dios, tal y como dijo a través de su profeta, envió el juicio. Porque ni el rey, ni su mujercita, ni mucho menos el pueblo de Israel tuvieron un gesto de humillación. Y yo quiero hacer énfasis en esto que les estoy diciendo, amados hermanos, porque esto es bien profundo. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo. ¿Usted sabe lo que significa humillarse? Significa pedir perdón y arrepentirse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga, el problema de Dios no es solamente con los satanistas en este país. Claro, lo desagradan. El problema de Dios no es solamente con los hechiceros, con los brujos, con los espiriteros, con los idólatras, con los adúlteros, con los fornicarios, con los que roban, con los que mienten. No, eso desagrada a Dios. Pero el problema mayor de Dios es con su pueblo. Porque uno de los problemas del pueblo de Dios, ¿usted sabe cuál es? La falta de unidad. Las verjas espirituales que los concilios y las denominaciones y las organizaciones han puesto. En cierta ocasión, esto, hermano, esto viene desde la antigüedad. En el Nuevo Testamento, uno decía, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Juan, no, yo soy de Jesús. Hermano, si nosotros todos trabajamos para Cristo, todos somos de Cristo. Porque cuando suene la trompeta, que este programa tiene como fin y está diseñado para recordarte el sonar de la trompeta. Cristo no va a llamar ningún concilio, no tiene un pergamino para llamar el concilio de Dios Pentecostal, el concilio de Asambleas Cristianas, el concilio de Asambleas de Dios, la iglesia de la Voz del Espíritu Santo, la iglesia metodista, la iglesia adventista, no, hermano, porque entonces se tardaría mucho. Cuando Él vaya a llamar, Él va a llamar a la iglesia y le va a decir, sube acá, amada mía, princesa mía, preciosa mía, la que yo compré con sangre, la que se mantuvo en unidad. Porque una de las oraciones de Jesús, y probablemente está en el bosquejo y más adelante lo vuelvo a mencionar, una de las oraciones de Jesús al Padre era, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Pues para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el llamado de la humillación es un llamado al pueblo de Dios. El pecador si se humilla y se arrepiente, Dios lo perdona, pero el llamado grande es para el pueblo de Dios. ¿Ves? Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es que hay pueblo de Dios que está metido en malos caminos. Es que hay pueblo de Dios que está corrompido espiritualmente. Entonces yo oiré. Y oír, aquí viene del original que es escuchar atentamente. Desde los cielos oiré. Perdonaré sus pecados, oiga, y sanaré su tierra. Para que aquí en Puerto Rico no ocurra lo que Dios ha alertado por hombres, mujeres, porque la han cogido con un solo profeta que está dando un mensaje bastante fuerte en Puerto Rico. Pero yo quiero decirle a los ignorantes que están hablando espiritualmente
que hay niños que también han tenido revelación. Hay niñas que han tenido revelación. ¿Y quién le ha dado esa revelación a un niño de 6, de 7 años, de 5 años? ¿Ha sido una emoción? ¿Ha sido que quiere meterle miedo a Puerto Rico? No. Usted no puede ser tan ignorante. Usted tiene que caer en tiempo y en espacio y saber que Dios lleva tiempo hablándonos y hablándonos y hablándonos. Vamos a ser sabios. Vamos a ser prudentes. Y cuando yo le digo que no sea ignorante, no es para que usted se ofenda. Porque una persona que ignora es una persona que desconoce. Pero aquí no estamos desconociendo. Aquí estamos sabiendo lo que Dios está hablando y nos queremos hacer los locos. No se haga el loco. Préstele atención a Dios, enamore a Dios. Dígale, Señor, yo he cometido falta, yo te he fallado, yo he pecado, pero hoy yo quiero derramarme delante de ti y quiero unirme con mi hermano y quiero unirme con la iglesia y quiero unirme con la comunidad y quiero unirme con mi familia, porque eso es lo único que puede detener la ira de Dios. Yo recuerdo, yo creo que fue en el año 2000, cuando Dios anunció un terremoto para Puerto Rico y en el estadio Rodríguez Holman Arecibo se metieron más de 20,000 personas. Y el hermano Gille, oiga, si en un hombre de Dios podíamos hablar que era, mire, que no hubo forma de tocarlo por ningún lugar, era el hermano Gille. Yo le pregunté, ¿en algún momento Dios te ha hablado de ese terremoto? ¿Sabe lo que me dijo? Yadira, no me ha dicho nada. Y Dios le hablaba al oído. Pero Dios está usando a los profetas. Y si Dios está usando a los profetas, mi deber es convocar al pueblo. Porque no puede ser posible que haya tantos profetas, niños, niñas, diciendo lo mismo, ancianos, y yo me quede aquí. Torpe sería yo si no convocara al pueblo. Convocó al pueblo, llevó al pueblo a Rodríguez Holman. Y cuando estamos de cabeza tirados allí en el piso pidiendo perdón, entre uno de los que pedía perdón por sus pecados era Gille Ávila. Porque hay gente que se cree tan grande que no puede pedir perdón. Allí, tirado de cabeza en la tarima, oyó la voz de Dios cuando le dijo, por primera vez después de tanto mensaje a través de los profetas, por cuanto el pueblo es humillado, yo suspendo el terremoto. Y él dijo, Dios mío, pues entonces realmente esto era cierto, venía el terremoto. Pero él se dejó llevar por los profetas de Dios que estaban hablando. Hoy no, hoy tenemos un tirijala. Y lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a decir hoy. No, que no puede ser. No, que Dios no opera así. Mire, ojalá y no fuera así. Ojalá y no fuera así. Pero vamos a unirnos. Acab no se unió. Su mujer no se unió. El pueblo de Dios no se unió. Y el llamado para humillarse es al pueblo de Dios. Y responsablemente tengo que decir que lo único que puede tener la mano de Dios de enviar juicio sobre las naciones es la humillación. La humillación genuina del pueblo, un pueblo que camina en unidad. Y yo no estoy hablando de un acto mecánico, ni de un acto por cumplir, ni que me humillé porque me humillé, no. Yo estoy hablando de una acción de humillación, cuando estamos hablando de una acción de humillación, es un reconocimiento de que nuestro Dios es el único y verdadero Dios, y su nombre es Yahweh. Ese es el nombre sagrado de Dios. Jehová Dios de los ejércitos. El Yeh-Heh-Vah-Heh en arameo significa el innombrable Yeh-Heh-Vah-Heh. O sea, tiene tantos nombres. Por eso le dijo cuando le dijo a Moisés, Moisés dijo, pero ¿y quién soy yo para libertar al pueblo? Ve y dile a Faraón que yo soy, te envía. Porque si lo enviara con la gama de nombres, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, se amanecía Moisés. Pero cuando usted lleva el nombre sagrado de Dios al original, se escribe Yeh-Heh-Vah-Heh, que significa el innombrable. Si Israel hubiera reconocido esto, si Acab hubiera reconocido esto, si Jezabel, que era más mala que el diablo, hubiera reconocido esto, no hubiera venido ningún juicio sobre Israel, porque Dios hubiera estado contento con la nación, hubiera enviado bendición, lo hubiera sacado del oprobio. Pero ¿qué hicieron? Lo mismo que hacen en Puerto Rico, se burlaron, mataron al profeta, mataron el mensaje, dijeron, no, esto no es de Dios, esto no puede pasar aquí de ninguna manera. Además, el rey soy yo, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Sin embargo, hermano, esto no impidió que lo que el profeta habló se cumpliera. No para satisfacer ningún interés del profeta, oiga bien esto, ni ningún anhelo del profeta, porque el hombre de Dios, Elías, no habló por su propia cuenta,
sino que recibió un dictado del cielo y lo transmitió. Y esa palabra de Dios no podía ser echada por tierra, ni tomada livianamente, porque cuando es Dios, es Dios. Ese mismo problema lo tiene la Iglesia de Dios en Puerto Rico. Lo tienen montones de líderes en nuestro país, los cuales ya no tienen visión de Dios para entender lo que es o lo que no es de Dios, sino que ahora todo es bueno y hay que ser permisivo con todo para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se vaya, y hay que llenar la iglesia de gente. Mire, ese no es el propósito, llenar la iglesia de gente y gente y gente viviendo como le da la gana, viviendo una vida desenfrenada, huecos esqueléticos y vacíos espiritualmente. No. Mire, nosotros la iglesia conocemos muy bien que tenemos un llamado a restaurar, a levantar y a edificar al cuerpo de Cristo. Eso no lo perdemos de norte. Pero no lo podemos restaurar con psicología humana. No lo podemos levantar con inventos y estratagemas de hombre, ni lo podemos edificar en arenas movedizas enseñándole un evangelio wichiwachi, como dice Rasky, o mediocre, ni un evangelio light. Un evangelio suave para que la gente no se sienta mal. En cierta ocasión Jesús estaba trayendo un sermón en el monte. Y Pedro, tú sabes que Pedro era el presentado. Le dijo a Jesús, va un momentito, el mensaje está fuerte. Y la gente se está yendo. Es un mensaje demasiado violento. Trata de suavizarlo. Yo me imagino que Jesús lo miró y le dijo, ¿te quieres largar tú también? No, pero ¿a dónde iré si solamente en ti hay palabra de vida? Mira, a veces la palabra es fuerte. No todo el tiempo va a haber un mensaje de palo y de palo y de palo, no. Pero en algún momento la palabra, cuando Dios quiere ajustarnos, es fuerte. Porque somos hijos, y si somos hijos de Dios, la palabra nos tiene que confrontar. Nosotros hemos comprado la verdad, hermanos queridos, y no la vendemos. No estamos para destruir, claro que no. Estamos para construir al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Pero lo vamos a construir no con invento, no con entretenimiento. ¿Ve? Lo vamos a construir con la palabra de Dios, la cual es la regla infalible que nos dirige junto en unión con el Espíritu Santo. Aleluya. Nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. Por eso es que es necesaria la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted se nutra de la palabra de Dios, usted se llene del conocimiento de la palabra. Porque precisamente ese era el plan de Dios con el profeta, guiar al pueblo. Y hoy el plan de Dios con nosotros a través del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros, el pueblo de Dios, a la palabra, al conocimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tristemente Israel no podía ser orientado por una cabeza contaminada como la cabeza de Acab. Con una cabeza que tenía ausencia del Dios vivo. Y menos con una asesoría y una manipulación de un espíritu tan satánico y tan diabólico como el espíritu de Jezabel. Mientras que el pueblo no se acercó a Dios, al Dios vivo, el juicio no fue quitado. Porque el juicio fue profetizado 3 años. Y pasó el primer año y el pueblo siguió engreído. Y pasó el segundo año y el pueblo siguió en la misma bobería. Y pasó el tercer año que Acab tuvo que enviar a su mayordomo a que buscara, a ver si había agua, a ver si había alimento, para darle a las bestias. Y él estaba más cejado que una bestia. No, a ver si no nos quedamos sin alimento para que las bestias no se nos mueran. Mire qué tremendo. Pero tenía que volver al origen, a la raíz de dónde estaba el problema. Porque el asunto de esto es buscar dónde está la raíz del problema y arreglarlo. Elías no titubeó. Pues cuando Dios le da la palabra, que lo vimos en el programa pasado, le dijo, apártate, aléjate ahora. Pero cuando Dios le dice, ahora yo voy a hacer que llueva, pero tienes que confrontar al pueblo, y tienes que confrontar los profetas de Baal, y tienes que confrontar los profetas de Acera, y tienes que convocarlo en el monte de la convocación, que es el monte Carmelo. Él fue, sin titubear, y fue y los retó, y retó a los profetas de Baal, y retó a los profetas de Acera, los cuales se agotaron, dice la palabra, desde la mañana hasta casi la hora del sacrificio, que era las 3 de la tarde. Y Baal no respondió. Ahora, Dios hizo un milagro, y esto lo hablamos Yadira y mi persona cuando se acabó el programa el viernes pasado. Un milagro de provisión
Antes de quitar el juicio, Dios lo hizo en las mismas narices de todos ellos. Y lo hizo con el agua. El viernes pasado, cuando salíamos del aire, Yadira me decía, pero es que ahí hubo un milagro. Un milagro de provisión porque no había agua, había sequía. Pues mira, el primer milagro lo hizo el Señor antes de que quitara el juicio delante de los profetas de Baal y de Acera. Porque en el verso 34 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice que el profeta mandó a llenar 4 cántaros de agua y lo derramaron 3 veces. Mire, 3 veces, sinónimo de la resurrección, sinónimo de la Trinidad. Y lo derramaron sobre la zanja 3 veces. Ahora la pregunta es la siguiente: si no había agua, por el contrario, lo que había era una gran hambruna y una gran sequía, ¿de dónde Elías sacó el agua? Esa fue la pregunta que surgió aquí el viernes, ya cuando salíamos del aire. Pues mire, la sacó de los almacenes del cielo. Dios hizo provisión allí delante de ellos para que supieran que con la primera señal que Dios manda al profeta es con la señal de provisión en medio de la escasez. Hermano, el Dios proveedor suplió enfrente de todos ellos el agua. Vimos que cuando el profeta clamó a Dios, el fuego bajó y consumió todo, el agua, la leña, las piedras, todo, lamió todo, hermanos queridos. Y acto seguido a esto, el pueblo reconoció a Jehová como el único y verdadero Dios. Y Elías acabó con los profetas de Baal, con los profetas de Acera, degollándolos en el arroyo de Sison. Ahora, luego de esa tremenda victoria, porque esto era una continuidad dándole seguimiento al pueblo, porque volvían y caían en lo mismo, porque hay gente que Israel era cabezón de verdad. Y hay gente que son como automáticos, pero para caer en lo mismo, y caer en lo mismo, y caer en lo mismo, y caer en lo mismo. Ahora, luego de esta tremenda bendición, como le estoy diciendo, yo me imagino la cara de Acab y de Jezabel. Porque ahora en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en los versos 41 al 46, Elías tiene que orar por la lluvia. Porque ya él había dado una palabra de parte de Dios. No es porque le había dado la gana dar la palabra, porque los profetas no hablan de parte de ellos, hablan de parte de Dios. Y en el verso 41 dice que entonces Elías dijo a Acab, me imagino que Acab se quedó atónito cuando vio que Dios respaldó a este hombre. Sube, le dio una instrucción al rey, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Sabe lo que estaba diciéndole el profeta? Ya el pueblo se humilló, no lo llevaste tú a la humillación. Lo tuve que llevar yo como profeta de Dios. Lo tuve que dirigir yo como hombre de Dios. Tuve que venir y hacer las instrucciones que Dios me dio aquí por arriba del mismo infierno y de todo lo que estaba levantándose aquí contra la nación de Israel. Y por tu desobediencia. Pero ahora yo te estoy diciendo de parte de Dios que subas, que comas, que bebas, que te prepare, porque una lluvia grande se oye. Óigame, hermano, que esto es tremendo. Porque ni siquiera estaba nublado. Ni siquiera el cielo como que anunciaba que venía lluvia. Pero el profeta de Dios, antes de ver nada, cuando tiene que moverse en fe, habla la fe, acciona la fe. Y dice la palabra que Acab le hizo caso en el verso 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías, oiga bien esto, subió a la cumbre del monte Carmelo, donde mismo convocó a los profetas de Baal y de Acera. Donde mismo arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Allí subió Elías. Y postrándose en tierra, esto fue un acto de humillación, puso su rostro entre las rodillas. Mira, el acto de humillación, cuando se arrodillaban, ponían la pierna, la cabeza aquí, entre las rodillas. Metía su cabeza ahí en humillación. Eso era un acto de humillación ante Dios. Y cuando está allí, estaba en intercesión. Me imagino que Elías dijo: Señor, hice todo lo que me mandaste. Padre, hice las instrucciones que tú me diste. Gracias te doy porque me respaldaste delante de este pueblo. ¿Sabes lo que eran? 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. 900 profetas del diablo. Resumiéndolo bien. Y él era uno nada más. Yo me imagino que allí ya tienen que haber habido cientos de miles de ángeles con Elías.
protegiéndolo, custodiándolo y cuidándolo, porque las huestes satánicas estaban allí. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová, aleluya, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y le dijo a su criado, sube ahora. Oiga, parece que Elías sintió la conexión del cielo. Y le dijo a su criado, sube ahora, es tiempo de que suba. Y mira hacia el mar. Y dice que el criado subió y miró y fue y llevó la noticia donde Elías y le dijo, no hay nada. Y Elías le devolvió y le dijo, vuelve y sube 7 veces. Oiga, el número 7 es número de perfección. El número 7 es cuando Dios culmina todas sus obras. La plenitud de Dios. Allí estaba la plenitud de Dios con Elías. Le dijo, vete, súbete 7 veces. Y volvió y subió la segunda vez y bajó y no vio nada. Y volvió y subió a la tercera y bajó y no vio nada. Y subió la cuarta y subió la quinta y subió la sexta. Pero cuando subió la séptima, aleluya. A la séptima vez en el verso 44 dice, ya veo, ay, cabashayaquía, una pequeña nube, mansa la vaquía, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y dile a Acab que prepare su caballo. Aquí dice 11, eso es que prepare su caballo y descienda para que la lluvia no lo ataje. Porque viene un aguacerazo. Después de 3 años de sequía, tremendo. Y en el verso 45 dice que aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Fíjese una cosa. Cuando el criado de Elías sube, no ve nada la primera vez, pero cuando subió la séptima vez, algo se activó en el espíritu. Aleluya. Algo se activó en la fe, en el ejercicio de subir y bajar. ¿Y sabe qué estaba provocando eso? La palabra que Dios le había dado al profeta. Pero la humillación del profeta allí en el Monte Carmelo, lo que tú me dijiste, ya hice. Me respaldaste, ahora estoy seguro que vas a mandar la lluvia. Ahora estoy seguro que esta sequía culmina hoy. Hoy tú vas a enviar la lluvia de bendición. Hoy tú vas a honrar tu palabra, porque no es a mí que me vas a honrar, es a tu palabra, porque de parte tuya yo estoy aquí hablando. Aleluya. Y cuando envíe el mensaje a Acab, verso 45 dice que aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Imagínese esa bendición. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y el verso 46 no dice que Elías tenía caballo. No dice que Elías tenía alguna cabalgadura donde lo fuera a llevar. Él tenía sus dos patitas, sus 2 piernitas. Y en el verso 46 dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, se preparó bien, se amarró bien su vestidura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Oiga, no tenía cabalgadura, no tenía caballo, pero de arriba le metieron una unción que le pasó a Acab con toda y cabalgadura por el lado que solamente vio el celaje del profeta. Y Jezreel significa Dios siembra. Allí Dios estaba enviando a Acab, allí Dios estaba enviando al profeta para que la grande lluvia cayera, llenara el lugar, rociara el lugar, quitara la sequía, quitara la hambruna y la nación fuera bendecida. Hasta ahí todo iba bien. Pero siempre que usted como profeta de Dios, y óigame bien, y le estoy hablando a los profetas ahora, siempre que ustedes, profetas de Dios, hagan algo para obedecer a Dios, no es de extrañarse que venga la oposición. Si no viene oposición, algo está pasando. No es de extrañarse que venga el ataque. No es de extrañarse que venga la crítica, la calumnia, o que la gente no crea o crea el mensaje. Hasta ahí todo iba bien. Elías dio la palabra, mandó a su criado. El criado vio como la palma de la mano de un hombre que venía.
Elías inmediatamente dice, viene una lluvia, dile acá que prepare su caballo, dile que arranque hacia Jezreel, que yo lo voy a alcanzar. Y le pasa bajo la unción del Espíritu por el lado como un celaje. Cayó la lluvia, pero la oposición no se hacía esperar para el profeta, porque doña Jezabel estaba endiablada, estaba molesta con lo que el profeta había hecho contra sus profetas. Por eso es que siempre que nosotros ministramos en las iglesias, en los lugares, oramos. Mire, antes de que este programa salga al aire, antes de que salga al aire, nosotros aquí oramos. La pastora Iliana oró por nosotros, porque preparamos el ambiente, porque preparamos el lugar, porque preparamos la atmósfera para lo que usted va a recibir antes de que nosotros salgamos al aire. Ahora mismo en el aire en vivo, usted lo recibe en el nombre de Jesús. Porque mire, hay guerra en los aires contra la iglesia. Por eso siempre que terminamos de predicar en las iglesias, nos cubrimos con la sangre de Cristo y quebrantamos todo demonio de venganza y de ira contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra generación. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es necesario hacerlo. El profeta de Dios estaba en un aprieto grande porque doña Jezabel estaba bien molesta con él. Y aquí en Primera de Reyes capítulo 19, Elías huye a Horeb, al monte de Dios. Y el verso 1 dice que Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Sabe? Le lanzó una amenaza, le lanzó una advertencia. Le dijo, si mañana a esta hora yo no acabo contigo como tú acabaste con mis profetas, yo dejo de ser Jezabel. ¡Wow! Y viendo el peligro, el profeta se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga esto. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol, deseando morirse. Oiga, entró en una tristeza tremenda. Un hombre que le metió mano a 900 pichones. Le cogió miedo a una mujer. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Estaba extenuado. Y he aquí, luego un ángel le tocó. Oye, porque la Biblia dice que Dios a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden y para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y le dijo, levántate y come. Aleluya. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida. ¿Quién se la había cocido? El Dios que lo haya llamado. Qué terrible. El ángel que fue enviado le coció la torta sobre las ascuas y una vasija de agua en el desierto. Esta habla de la provisión, pastor. La provisión de Dios, no importa que tú estés en el desierto, no importa que haya escasez, no importa que tú te puedas sentir atravesando el valle de la sombra de muerte. Dios ha prometido que su vara y su callado te van a infundir aliento. Aleluya. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba en una tristeza y en una depresión bien sumergido. La gente que está en depresión suele hacer eso. Come, bebe y a dormir. Come, bebe y a dormir. Pero hoy es día para que te sacudas. Porque el Dios que te llamó es el Dios que te respalda. Y volvió el ángel de Jehová por segunda vez y lo tocó, diciéndole, levántate y come, cabezón. Porque largo camino te resta. Se sentó, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. Oiga, eso fue un alimento de arriba, ¿sabe? Porque para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, que es el monte de Dios, tenía que haber sido un alimento bueno, agradable y perfecto, que lo sostuviera. Esto algo tiene que ver con el ayuno de Jesús, porque caminó 40 días y 40 noches y caminó hacia el monte Horeb.
pero no iba en ayuno, ¿sabe? Iba bien fortalecido por la comida que el ángel le trajo. Y allí se metió en una cueva. Estaba en depresión, hermano. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: no, es que yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y había más de 7,000 rodillas que no se habían doblado, pero él pensaba que era el único. Fíjese hasta dónde la turbación estaba llevando al hombre de Dios. Y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Le estaba dando demostración de que él era el Dios que había estado con Elías cuando Elías estaba frente a aquellos profetas de Baal y de Acera. Le estaba diciendo: yo estuve allá contigo y estoy ahora mismo aquí contigo en el desierto, pero vine para decirte, que es menester, que es necesario que te salgas de esta cueva, porque yo no te llamé a ti para estar encuevado, yo no te llamé a ti para estar metido aquí en esta penuria, yo te llamé a ti para que te sacuda, para que entres en la dimensión espiritual y retome tu posición. Hay gente que me están viendo en este momento que tienen que retomar su posición. Hay gente que están quizás metidos dentro de una cueva, dentro de un dolor, dentro de una angustia, dentro de una depresión, pero hoy es el día para que te sacudas, aleluya. Hoy es el día para que te empoderes en el lugar de tu destino profético. Tras el fuego y todas estas manifestaciones que Elías sabía que eran de Dios, vino un siervo apacible y delicado, porque Elías necesitaba recibir este siervo apacible y delicado. No era fácil lo que él estaba metido. Y cuando lo oyó, que viene del original escuchar, Elías cubrió su rostro con su manto. Fíjate que estaba en tristeza, pastor, pero no soltó el manto, porque el manto habla de tu cobertura, el manto habla de tu protección. El manto habla de la cubierta que Dios te pone, que es impenetrable por el diablo, que el enemigo no puede traspasar ese lindel. Elías andaba con su manto, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Estaba estremeciéndolo. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Volvió y repitió lo mismo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, que yo no te mandé a meterte aquí, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjate que ya Dios estaba preparando el andamiaje. Los reyes estaban allá sobre Siria y sobre Israel, pero Dios estaba diciéndole: ahora, como tú eres el profeta y a través de ti es que yo hablo, sacúdete, muévete de aquí, porque todavía te queda trabajo que hacer antes de que yo te lleve. Y unge al rey de Siria, a Hazael, y a Jesaú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Se le acabó el reinado acá. Jehú. Sí, Jehú. Y a Eliseo, hijo de Safat. Oye, le ponían unos nombres a esa gente que no eran fáciles. Se le sale a uno la queja de sitio. Ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ya Dios estaba preparando todo el andamiaje. Porque Dios no... Mire, hermano, lo más que Dios tiene son recursos. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblen ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí viene el llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó
sobre su manto. Le zumbó el manto. Le dijo, estoy tirando mi manto sobre ti porque ya Dios te ha escogido para que tú seas mi sustituto. Pero yo quiero mencionar algo antes de terminar, porque el profeta de Dios hizo la parte que tenía que hacer. Entró en una depresión, Dios fue, lo visitó, lo alimentó, le dio comida, le dio líquido, lo sacudió y le dijo, ahora tienes que ir a ungir al rey de Siria, ahora tienes que ir a ungir al próximo rey de Israel, porque Acab va a ser liquidado y su mujercita también, tienen su día. Ya Dios había orquestado todo, porque nadie daña el plan de Dios, nadie daña la constitución del reino, nadie puede violentar lo que Dios quiere hacer, pastor. Si alguien trata, muere. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos del 30 al 37, luego de la terminación del rey Acab y de Dios sacarlo como rey, de Dios eliminarlo, vino la muerte de Jezabel, que estaba en la agenda de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene un día. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Una mujer diabólica completamente. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Pues allí mismo se iba a esgolizar. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, venía ungido por el poder del Espíritu Santo, venía puesto por Dios mismo, nombrado por Dios mismo, dijo, ¿quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron a él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Hasta ahí llegó el día de esta mujer. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y le dijeron, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías. Oiga, ya Elías no estaba en el panorama, pero la palabra que Dios había hablado de parte del profeta sí estaba en el panorama, se había cumplido en ese momento, aleluya, diciendo, la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. Oiga, esto es una profecía fuerte, pero se cumplió. Sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel. El lugar, Jezreel significa Dios siembra. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea que Dios la eliminó completamente del panorama. Yo quiero decir en esta mañana del Señor, ya para concluir y orar por las peticiones que han entrado, que la constitución del reino está puesta por Dios para que vivamos por ella. Y hoy Dios nos hace un llamado a todo el pueblo de Dios aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, en las naciones que nos están viendo y escuchando ahora. Dios nos llama a vivir por la constitución del reino. Nos llama a tener un compromiso serio con Él y a pregonar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Para que en este tiempo final, antes de que suene la trompeta, cuando esa trompeta suene, podamos estar aptos para volar a nuestra patria celestial. Porque hicimos un compromiso con Dios y con el reino de vivir en santidad, que es separarnos del pecado, separarnos del mundo y consagrarnos a Dios en integridad y a su palabra. Porque de esta forma podremos honrar la constitución del reino. En esta mañana queremos leer alguna petición que nos ha podido entrar en esta bendición. Y la hermana Ada Violeta nos envía una petición de oración por sanidad
por la sanidad del ciático, eso es el nervio ciático, de la hermana Ada Violeta. Así que vamos a orar por eso. Y ella escribe aquí, ¡alábalo! Vamos a orar por ella ahora mismo en el nombre de Jesús. Y vamos a orar también por quizás los que nos están viendo que no han podido llamarnos y que no han podido quizás enviar algún mensaje de texto, pero vamos a orar. Desde Vieques nos están viendo, nos dice nuestra querida hermana Yadira, que nos envían saludos desde Vieques. Así que la persona que está conectada ahí desde Vieques, gloria a Dios, qué bueno que usted está ahí en sintonía, le bendecimos. Y vamos a orar también por usted para que el Señor se glorifique en todas sus necesidades a la gloria del Señor. Oramos, Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, anhelas y deseas que nosotros vivamos por la constitución del reino de los cielos. Permite que esta persona que nos está viendo ahí en Vieques sea edificado, bendecido, bendecida, de una manera poderosa y que tú puedas suplir cada una de sus necesidades. Y que tú puedas, Señor, extender tu mano de poder en su necesidad. Y esta persona sea tocado, sea tocada por tu mano de poder. Mira a la hermana La Violeta, mira ese problema en su nervio ciático. Yo envío tu palabra sobre ese nervio ahora. Y ordeno en el nombre de Jesús que se alinee al poder sanador de la palabra. Y que ella reciba un toque sanador tuyo ahora mismo en el nombre de Jesús. Pero también declaro esta bendición sobre los que están en sintonía en este momento. Para que tu mano de poder les alcance. Para que tu mano de autoridad les toque y se rompa toda obra de maldad y se sane todo enfermo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar aquí con nuestro programa nuevamente y va a estar, si el Señor así lo permite, acompañándome el pastor Luis Alert. Vamos a estar discutiendo el tema desenmascarando las tinieblas de este siglo, porque es necesario que lo hagamos en el nombre del Señor. Así que tenemos una cita el próximo viernes aquí en tu programa Como Voz de Trompeta de 11 a 12. Y esta tarde recuerde sintonizar la Cadena del Milagro a las 5 de la tarde para que pueda disfrutar del programa Hablando a las Puertas de tu Alma, donde mi querido pastor, el doctor Leonel Ramírez y este servidor salimos al aire hoy con un programa tremendo, poderoso, así que no se lo pierda. Adelante con el Señor y firme, porque en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial.